Y bueno, Carla, me gustaría preguntarte, entre el equilibrio entre rentabilidad y cuidado ambiental y descarbonización y sustentabilidad para agregar valor, ¿qué nos podrías hablar de eso desde tu posición en Michelin y las acciones que está tomando la compañía en materia de sustentabilidad? Gracias, sí, pues gracias por la invitación, feliz de platicar. Creo que tenemos que arrancar diciendo, ¿no? Hablabas tú de este contexto, ¿no? De todo lo que está sucediendo en el mundo, que para mí me pone los pelos de punta, ¿no? Como decimos en México, me quita el sueño y realmente me agobia profundamente, pero creo que es importante empezar a hablar de soluciones, ¿no? De cómo estamos tomando este rol tan activo y no quedarnos en el pánico que en el que muchas veces ronda la conversación. Y creo que en este sentido ha venido habiendo una evolución muy interesante en términos empresariales, ¿no? Hablábamos de una responsabilidad social empresarial que nos dimos cuenta que no funcionaba a lo largo de la pandemia o en muchos otros momentos cuando hay vacas flacas, ¿no? Lo primero que se corta, lo primero que se cierra son estos presupuestos. Y entonces hemos venido aprendiendo a decir cómo lo integramos dentro de la estrategia general del negocio y creo que es la mejor postura en la que podemos estar. Y no estoy hablando de Michelin, sino estoy hablando del contexto ESG, ¿no? El entender que al inicio se hablaba de un balance que a veces no se lograba entender, pero cuando sí, cuando no, ¿no? Como que en concepto sonaba muy ameno, pero en la práctica y en el día a día y en la toma de decisiones se volvía muy complicado. Y ahora sí, hablando desde mi cachucha en Michelin, creo que algo que conectó mucho conmigo fue el darme cuenta que la estrategia del grupo lo hablan desde una multiplicación. Es personas por planeta por rentabilidad, ¿no? Lo que hace que si una parte de esta ecuación está en cero, significa que la ecuación se cancela y entonces se vuelve mucho más sencillo la toma de decisiones. ¿Cómo va permeando esto a lo largo de todos los colaboradores, sean los operadores que tenemos en la planta hasta el equipo de dirección? Es regresar a esta multiplicación constantemente. Y es decir, bueno, puede tener un valor, pero nunca estar en cero, ¿no? Y habrá decisiones que tomemos a favor del planeta, pero que tienen que tener una estructura o una base también de rentabilidad, un retorno que haga sentido. Y creo que la compañía ha trabajado muy fuertemente en entender y cuestionarse y decir, somos mucho más que llantas y cómo podemos tener como llantera, ¿no? O como una empresa que ha sobrevivido tantos años. Michelin es una empresa de más de 120 años de antigüedad que ha venido evolucionando con esta estrategia y entendemos el rol perfecto que jugamos en la descarbonización del transporte. Y en este sentido quisiera un poco ponerlo en el contexto nacional. México en el 2020 se compromete con los objetivos nacionalmente determinados a reducir en un 22% las emisiones. Y cuando haces un doble clic en eso, dices, hay 8 industrias clave, ¿no? Obviamente siendo el proceso, las industrias como tal, la manufactura, pero los residuos también, y ahorita podemos hablar mucho de las llantas al final de la vida útil y todo lo que estamos trabajando para gestionarlo, pero sobre todo el rol del transporte. Cualquier persona que esté aquí, que esté trabajando en la industria del transporte, tiene que entender el rol tan importante que jugamos como industria para la descarbonización del país. Es prácticamente el 18% de las emisiones que se generan en México y lo podemos ver como una carga o también lo podemos ver con, tenemos la posibilidad de transformar ese 18% y darle la vuelta. Y en ese sentido, Michelin está trabajando muy fuerte en ser este aliado donde entendemos que descarbonizar tu transporte puede ser algo retador, puede ser algo que muchas veces lo vemos como imposible económicamente hablando, pero estamos demostrando con una cosa que se llama el TCO, que es el Total Cost of Operation, el entender cómo una llanta de baja resistencia a rodamiento, que es parte de la investigación que lleva trabajando años Michelin, porque ahí está la clave para descarbonizar el transporte, no solamente hablando en electrificación, que eso es un gran flujo, ¿no? Donde tenemos que ir, pero también entender que si reducimos los consumos de diésel y de combustible, podemos tener un impacto muy fuerte. Y entonces hablar de disminuir la resistencia al rodamiento de las llantas con el pavimento va a disminuir muy fuertemente la generación de emisiones conforme a el diésel, ¿no? Que es lo principal en transporte pesado en México. Entonces, creo que para mí la clave está en hablemos desde una multiplicación, entendamos que no es ya un balance, sino tiene que ser parte de la estrategia de crecimiento y de desarrollo de una organización, como en nuestro caso es la apuesta fuerte para descarbonizar el transporte terrestre, marítimo,
todo el tipo de transporte que existe porque es donde conocemos perfectamente y donde sabemos también que tenemos un potencial de impacto enorme. Muchas gracias, Carla. Muchas gracias por tu participación. Pues sí, es impresionante lo que hace Michelin. O sea, nos estás hablando de un desarrollo, una estrategia de desarrollo sustentable, básicamente, con personas, planeta y rentabilidad.